Hola, ya estamos en este día 7. Me encuentro muy feliz de saber que tú estás tomando una decisión hermosa al seguir trabajando contigo. Quiero decirte que puede que empiecen tribulaciones, puede que empiecen situaciones a nuestro alrededor que nos hagan pues dudar un poco sobre lo que estamos haciendo. La transformación requiere de cierta atención en la cual empiezan a manifestarse situaciones a nuestro alrededor que nos pues prácticamente nos hacen dudar si esto que estamos haciendo de verdad valdrá la pena o no, porque nuestras relaciones empiezan a enjuiciar o juzgar las cosas que nosotros estamos haciendo. Y empezarán las personas a tu alrededor, y eso que te dices que estás aprendiendo, y eso que no, pues tuvieras de poner, aplicar esas cosas que te enseñan en tus disque cursitos, y empiezan a hablar varias cosas que lo primero que te debo recomendar, y que es el tema de este día, es aprender a relacionarte. Sí, tenemos que aprender a relacionarnos. Y el entender qué es o para qué es el relacionamiento humano, tenemos que saber en definición qué es las relaciones humanas. Si nos vamos a los conceptos, las relaciones humanas son relacionadas a crear y a mantenerlo entre los individuos, relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados en ciertas reglas, aceptadas por todos y fundamentalmente relacionadas con el reconocimiento y respeto de la personalidad humana, ¿sí? Cuando nosotros estamos en un entorno con muchas personas, tenemos que aprender a relacionarnos con ellas. Y la personalidad de cada uno de las personas que estén a nuestro alrededor y la nuestra dependerá para que esas relaciones sean sanas, sólidas, divertidas o tengamos caos. Entonces, creo que ahí es donde debemos de ponerle atención, en cómo está formándose la personalidad en nosotros. ¿Cómo se formó? Bueno, quiero decirte que sigue formándose. Empezó en esa gestación fetal, empezó en ese momento en el que papá y mamá decidieron ser padres, y en esa primer célula depositaron códigos de cada uno de los padres que nosotros, a la edad que tengamos, todavía sigue corriendo por nuestras venas. También por medio de cómo fue tu parto, cuál es esa herencia genética que nos dejaron, qué sucedió en esos 9 meses que estuviste en el vientre de tu madre, cómo fuiste desarrollándote cuando eras pequeño, cuál es el medio ambiente en el que has estado, y sobre todo esas dependencias de terceros. Cómo te fuiste relacionando con las personas que hoy consideras autoridad para ti, y que ellos fueron los que nutrieron toda la sabiduría que hasta ahora tú consideras tener, ¿sí? También, aparte de lo que es la personalidad, incluye diferenciar lo que es lo heredado de lo nato. Lo heredado, pues prácticamente es lo que sucedió en esa primer célula, en donde esos 23 cromosomas de papá y esos 23 cromosomas de mamá en la fecundación dieron una forma de ser hacia nosotros, y lo nato, que es lo que pasó en esos 9 meses que les hacía mención hace un rato, ¿sí? Entonces, ¿por qué tengo que tener y entender lo que es mi personalidad? Bueno, porque aunque tú hayas heredado algunas cuestiones que no puedas cambiar, hay algo que sí puede hacer que tú modifiques tu relacionamiento con el exterior, que es tu actitud. No sé si a ti te ha tocado en algún momento con alguno de tus familiares que así como duerme un niño, duerme el papá. O así con el mismo gesto que hace la mamá, hace la hija o el hijo. Y eso tiene que ver de lo heredado. Sin embargo, aunque hayamos heredado cosas que realmente no queremos y no necesitamos ocupar, nuestra actitud será la definitiva para saber relacionarnos. Y ese es el trabajo, aprender qué es de mi personalidad lo que no me gusta, y sobre todo con actitud cómo poder cambiarlo, ¿sí? Prácticamente la actitud es la forma de actuar de una persona. Es
el comportamiento que como individuo ha decidido exponer para las situaciones que vive. Se puede decir que es su forma de ser. Y es ahí en donde hay que ponerle atención a esas actitudes que en base a lo que nosotros colocamos en nuestra mente son que operan. Y es ahí que con desarrollo personal, con el conocimiento que tú estás adquiriendo, puedes hacer que se opere de una mejor manera, desde una trinchera mejor, ¿sí? Entonces, hay una metodología que sugiere Edward de Bono, que se llama Los 6 sombreros de la actitud. De hecho, es un libro que tú puedes buscar. Primero quiero decirte que el proceso de toma de decisiones es una actividad cerebral muy compleja. Y en ella se mezclan las emociones, los sentimientos y debería de anexarse esa ponderación de alternativas, ventajas e inconvenientes antes de decir sí o decir no a una situación. El método de los 6 sombreros intenta simular lo que ocurre en la mente humana, adoptando ese símil de ese objeto que se puede quitar y poner a voluntad. Y yo decido si ahora me lo pongo o ahora me lo quito. Cada uno de esos 6 sombreros que marca Edward de Bono es de un color diferente. Aquí te voy a decir los colores. El primero es el blanco con hechos y cifras. Ese color es neutro. Ese simplemente te hace que tú le des números, así, cifras, neutral completamente, cuál es el objetivo. Y en este sombrero se hacen declaraciones de hecho, incluyendo identificar información y declaraciones simples, ¿sí? En el sombrero rojo, que es el segundo sombrero, este es el sombrero donde se plantean las emociones, obviamente ejercitando esos instintos viscerales que en muchos casos nos hace pues prácticamente dar ciertas opiniones, ciertos comentarios que a veces no son muy gratos. Y es por eso que en este sombrero no debemos de grabar ninguna declaración, porque es en donde se inician los principales conflictos. Y más si lo anexamos al siguiente sombrero, que es el sombrero negro, en donde el sombrero negro se encarga de prever qué es lo que pudiera salir mal o fracasar, ¿sí? Y porque es en donde se identifican barreras, peligros, riesgos y otras connotaciones negativas que pueden llevar a que la situación se salga fuera de lugar y nos lleve a que fracase, ¿sí? El siguiente sombrero es el sombrero amarillo, que es el optimista. El pensamiento del sombrero amarillo, este es el contrario del negro, se ocupa de la evaluación positiva, prácticamente de qué es lo mejor que pudiera pasar. Y aquí aplica desde un aspecto positivo que va desde lo lógico hasta lo práctico, ¿sí? Y aquí hay en donde tú puedes meter tus visiones, tus esperanzas y la parte más positiva de la situación en la que estás por analizar. En el sombrero verde se relaciona en los planes, el planeamiento, la creatividad. Aquí se busca alternativas de percepción, de explicación, de acción, que lleven a que lo que tú estás planteando como positivo se logre sabiendo qué es lo que pudiera salir mal con lo negro y cómo te puedes sentir con lo rojo y qué son los hechos con el blanco, ¿sí? Entonces, en el verde te lleva a buscar alternativas que requieren de tu creatividad hasta desde las obvias hasta lo más profundo para que tú vayas a lo satisfactorio. Y el sombrero azul, prácticamente ese sombrero es el del control y es el pensador que organiza todo lo que has llevado en tu pensamiento y es donde te exige resúmenes, conclusiones y decisiones, ¿sí? Estos 6 sombreros, prácticamente cuando estábamos hablando de que es un proceso cerebral,
los marca que hay que hacerlos de forma secuencial. Y eso nos va a llevar que hagamos de manera individual la percepción que tenemos por cada sombrero y obviamente darnos cuenta más fácil de hacia dónde queremos llegar con la resolución. La meta de este modelo prácticamente es encontrar una descripción poliédrica de problemas y no solamente tratar de juzgar a prioridad lo que nosotros estamos pensando que está bien o que está mal. La idea es prácticamente descubrir esas diferentes facetas de tu realidad con las cuales tú te quedes con la que consideres que se asemeja más a lo que quieres. Y así, no solamente buscar una polémica, un problema, que es lo que continuamente hacemos al momento de solo reaccionar, ¿sí? Entonces, es pasar uno por uno hasta llegar a encontrar la solución de aquello que yo me quiero plantear. Pero, ¿qué lleva o qué impide que mi cerebro haga eso? Simplemente la forma de reacción, que va a ser otra cosa que vamos a hablar en otro de los días. Si yo quiero de forma secuencial llegar a un punto, será más fácil a través de este método de los 6 sombreros. Un ejemplo, hechos y cifras, esto es una pluma. Emociones y opiniones. Emociones es que cuando la uso me lastima porque está muy delgadito y tiene varias líneas que me hacen sentir ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que si escribo mucho me puede lastimar mi dedo. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Que esta tinta dure bastante para que yo pueda escribir un libro. ¿Qué es la creatividad? Bueno, a lo mejor le pongo una cinta para que se engrose un poco más, o le pongo un foamy o algo que se vea curioso, divertido y que además sea suave para el toque, porque si voy a escribir un libro voy a ocupar este objeto por mucho tiempo, así que vale más que me acomode y lo disfrute. Y el verde es, ahora sí voy a comprar el foamy, lo voy a pegar, y en el azul ya estoy pegándolo y ya estoy disfrutando de la pluma totalmente transformada, que me está llevando a sentirme bien, bienestar. Prácticamente lo que te estoy diciendo es que con este proceso tú llegues a continuamente poder disfrutar del bienestar que te mereces. Hay 2 tipos de actitud. La actitud egocéntrica, que ese es el servicio al yo, en donde el individuo egocéntrico siempre trata de satisfacer su propia estimación, ese que no hace algo bueno para otros, sino que siempre es para sí mismo, y si hace algo bueno para alguien es para recibir una alabanza o un aplauso, y pues prácticamente todos sus pensamientos giran en torno a sí mismos. Entonces, si quiere arreglar esa pluma, pues si él la va a ocupar, pues la arregla, y si no, como es egocéntrico, pues ¿por qué va a comprar una pluma barata de estas? Sino tiene que traer ya la pluma hecha, y además y siempre busca ese conflicto porque no hay cosas en su control. Mientras que la actitud objetivista es la adaptación a las circunstancias, sin desplantes, sin explosiones de ira o de desesperación, y es donde el individuo se da al mundo y trata de servir y no solamente de ser servido. Prácticamente es el que dice, bueno, si esta pluma, que es lo que tengo yo ahora, la puedo modificar, puedo crear una magia con ella y puedo utilizarla a mi gusto. Debemos de aprender a ser personas que tengamos una actitud objetivista. En todo lo que tú hoy en día haces, tú necesitas de esa actitud objetivista que te haga que cada una de las relaciones que tienes a tu alrededor sean una sumatoria para tus proyectos. No caigas en una enfermedad que es una enfermedad curiosa que se llama la estupidez emocional. Y la estupidez es una enfermedad que sufre no quien la padece, sino quienes le rodean. Y su fundamento es el tiempo, porque si alguien repite la estupidez el suficiente número de veces, va a acabar dándola por hecho, la va a considerar que es una actitud normal y la va a defender e incorporar definitivamente a su día a día. Entonces, como
el persona estúpida quiere su control y si no es se molesta y siempre quiere que le estén atendiendo a él o a ella, mientras que los que le rodean, claro que sufren. Mucho de lo que sufrimos hoy en día viene de esa enfermedad. La falta de empatía, la intolerancia a la frustración, la crítica, el victimismo, el autodesprecio, la envidia, la compulsión, la obstinación, la agresividad, la adicción a la infelicidad. Todo eso nos lleva a vivir a través de ese proceso que no te recomiendo que mantengas en tu vida. Hoy te invito a que aprendas a saber relacionarte, a que consideres que tienes otras alternativas y separes la realidad a través de este método, que son 6 realidades diferentes, pero que siempre te invites a llegar a la parte del sombrero azul. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las personas se enfrascan en el sombrero rojo acompañado del sombrero negro y se quedan ahí a veces hasta la vida hasta la vida entera, no eterna, entera. Entonces, hoy quiero invitarte a que salgas de esa parte cuadrada y empieces a vivir tu vida de una forma especial, en donde el análisis de las relaciones que hoy tienes te van a llevar a saber en qué punto de cada una de las relaciones necesitas tomar acción y hacer un proceso diferente de relacionamiento. Te voy a dar 5 consejos para tener buenas relaciones humanas. El primer consejo es tener inteligencia emocional. Son prácticamente habilidades sociales. Y algo que tienes que entender es que cualquiera puede enfadarse, porque eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto y en el momento justo, eso realmente no sucede tan sencillo, ¿sí? Menos si quieres que sea del modo correcto. Ahí requiere de tu intervención, de tu paz mental. El segundo consejo es la tolerancia. Esto es prácticamente ese contrapeso de la crítica que continuamente damos y recibimos. La intolerancia, además de ser arrogancia e engreimiento, es falta de adaptación. Así que debemos aprender a tratar a las personas tal y como son y no como quisiéramos que fueran. Creo que ahí hay mucho trabajo. Si tú crees que tu alrededor tiene que ser tal y como tú lo dices, debes de ponerle atención a este punto, este segundo consejo, y ser un poco más tolerante con los que te rodean. El tercer consejo es el dominio de sí mismo. Creo que la paciencia y la serenidad son muy buenas consejeras. Agrégalas a tu vida. Anexa como si fueras una rica ensalada en donde las proporciones que tú le des al aceite, que sea más el aceite que el vinagre, te va a dar un deleite para tu paladar. Así para nosotros, tenemos que tener más aceite que vinagre. El cuarto consejo es la humildad. Y solo para comprender qué es la humildad, te voy a dar el sabio consejo de Ralph Emerson. Todos los hombres que conozco son superiores a mí en algún sentido, y en ese sentido aprendo de ellos. Todos a nuestro alrededor han vivido cosas que no hemos vivido nosotros, así que hay que aprender de cada una de esas maravillas que ellos nos pueden acercar a nuestra vida sin el golpe duro de la realidad. Es un mensaje listo y puro, que no observes el mensajero, sino ponle atención a eso superior que ves en otra persona y que puede ayudarte a tu historia. Y sobre todo el quinto consejo es 0 juicios. No enjuicies a las personas. No notes y observes al maestro antes de recibir el mensaje. Una persona que está dispuesta a hacer lo que sea para ponerte una sonrisa en tu rostro, vale la pena que tú la tengas cerca. Y hay personas que se sienten juzgadas y por ello toman un espacio lejos para evitar seguir siéndolo. Entonces hay que ponerle atención en si tal vez tú no has caído en esa trampa de hacer sentir mal a alguien a tu alrededor. Bueno, con estos 5 consejos y con esta explicación de este proceso de los 6 sombreros de la actitud, pues prácticamente te invito a hacer un análisis en qué situaciones de tu vida cotidiana
debes cambiar y sobre todo cambiarlos a través de llevar ese problema de manera secuencial, de sombrero en sombrero, hasta llegar al resumen. Y eso hará que todo empiece a generarse en una forma más equilibrada. ¿Ok? Te envío saludos. Soy Patricia Hernández. Nos vemos en cuanto podamos platicar de forma individual lo que estamos viendo aquí. Y sobre todo quiero recordarte que tú eres importante. No te venzas. No te venzas. Sigue buscando esa gran transformación que pronto la podrás gozar. Cuídate mucho. Bye.